nosotros tenemos historias que contar y a veces los más valientes, los más osados y a veces los más tontos nos dedicamos a exponer esas ideas que están en nuestra mente y llevarlas al papel. Algunos las llevan para hacer películas, otros solamente quieren que sus historias sean compartidas y sean leídas por otras personas. Por eso, aquí he estado entrevistando a diferentes autores de diferentes partes del mundo para que cada uno de nosotros, al escuchar esas historias, pueda comprender cómo el universo de la literatura, de la escritura, hace de nuestras vidas un espacio completamente diferente y por qué vale la pena ser arriesgados o muy tontos. El asunto es que al final lo que obtenemos es realmente extraordinario. Y hoy tengo un invitado desde México que nos va a compartir esa parte de su universo que le ha traído la escritura. A todos y a todas ustedes, bienvenidos al episodio del día de hoy. En este espacio exploraremos el fascinante mundo De la escritura. los guiones y las narrativas cautivadoras. Desentrañaremos los secretos detrás de tus historias favoritas. Descubriremos cómo crear tramas inolvidables. Además tendremos invitados especiales que compartirán sus experiencias en el mundo de la escritura. Vamos a sumergirnos en este viaje creativo. Guiones, libretos e historias con Wilson Sarria. Hoy me encuentro con César. César Ojea está en México. César, te doy la bienvenida a Guiones, Libretos e Historias. Muchas gracias por la invitación y por este espacio para los escritores. Bueno, César, cuéntanos un poquito de ti, de tu vida, a qué te dedicas, qué has hecho en esta vida, cuántos años tienes, bueno, en fin, lo que nos quieras contar. Creo que toda la vida he sentido una atracción por el arte. Me estudié producción, siempre me ha gustado la música, creo que fue mi primer contacto con ese arte o esa manera de exponer lo que, pues sí, al final lo que uno quiere transmitirle a las personas. Me encanta también la pintura, el dibujo, pero lastimosamente soy muy malo para ello, entonces tuve que enfocarme primero en lo artístico relacionado con la música. Toco varios instrumentos, es parte de mi día a día, mucha música, tocar mucho el piano eso también me da ideas ahora que me desarrollo en la escritura. Y pues nada, en el 2016-2017 tuve un encuentro más directo con la literatura y fue el momento en el que pues di ese salto, ¿no? De pasar de ser un lector a un escritor, que es lo que hago ahora mismo. ¿Y qué fue lo que te dijo a ti después de tanto tiempo en el mundo de la música? Digo, voy a sentar a escribir, porque es que tampoco es que sea tan sencillo realmente uno enfrentarse a las letras. ¿Qué fue lo que te motivó o lo que te obligó? Creo que me vi obligado por una persona y fue como, pues yo que no soy mucho de creer en el destino, fue una casualidad tal vez. Como dice Cortázar, el azar hace las cosas mejor de lo que nosotros podemos. Creo que de ahí nació esta inquietud, el que alguien me dijera que escribiera algo, sobre todo porque compartimos una historia bastante particular en cuanto a cómo nos conocimos, cómo terminamos pasando algunos años juntos. Y la verdad es que fue un resultado bastante grato en su momento y fue lo que me impulsó, fue la primera historia que escribí y de ahí pues creo que ya no pude parar. O sea, me enamoré de esta manera de transmitir lo que se puede decir. Y a diferencia de la música o de otros tipos de arte, creo que la literatura realmente no tiene límites. O sea, puedes hacer lo imposible con la literatura. Bueno, ¿y qué fue lo primero que escribiste? Cuéntanos sobre eso. Pues fue una novela, tal vez, que sigue ahí guardada, tal vez en algún momento salga a la luz, pero pues sí, fue una historia bastante juvenil, bastante del tipo, no sé, mucha influencia de Fitzgerald, que era lo que yo leía en ese momento, pues sí, muy ambientada a esos amores juveniles, ¿no? Entonces fue lo primero que escribí, me gustó mucho y de ahí seguí escribiendo sobre todo acerca de lo que yo veía y de lo que yo sentía y experimentaba y de lo que experimentaban las personas a mi alrededor, ¿no? Que para mí la literatura
o la vida está llena completamente de literatura en el día a día, en las personas que conocemos, en esas personas que a veces pues resultan increíbles, ¿no? Que uno conoce y que parecen sacadas de la ficción. Y para comenzar a escribir, ¿tú simplemente te sentaste y empezaste a escribir o dijiste, o ya habías estudiado algo al respecto? ¿Cómo fue ese camino para enfrentarte a la gramática, a la sintaxis y a todos esos elementos técnicos de la escritura? Pues la verdad es que yo en casa siempre tuve libros, o sea, era más bien una actividad impuesta pues por mis padres, mi hermano mayor. Ya tenía una idea de, creo que cuando lees mucho, cuando tienes este contacto tan directo con la literatura, no sé, en lo personal ya no fue un gran reto, me sentía más o menos preparado, pero sí tomé algunos cursos, empecé a descubrir formas narrativas que pues los libros no te explican por sí solos, ¿no? Porque todo tipo de arte creo que se tiene que enseñar. No puedes ver una película, por ejemplo, de la nueva ola francesa y entenderla solo porque la viste. Necesitas una guía. Entonces, creo que ya tenía las bases, pero sí tomé cursos, sí estudié literatura. Me enfoqué sobre todo en la literatura norteamericana de la segunda mitad del siglo XX. Es de mis favoritas. Y creo que eso desarrolló mucho del estilo que quería poseer, ¿no? O sea, escritores como Philip Roth, como Carson McCullers, como Donna Tartt fueron referentes inequívocos. O sea, eran como mis ídolos a seguir. Entonces, eso me ayudó a dar el salto y a enfrentarme con lo que dices, con la manera de contar historias. Y una cosa que tal vez no sé si todos los que nos han escuchado se han dado cuenta en los diferentes episodios, y es que la mayoría, casi el total de los escritores que han pasado por acá, son muy buenos lectores. Tienen una afición muy, muy alta por la lectura, y eso, pues, primero que los ha nutrido de ideas y de un montón de cosas, es que leer es fabuloso, pero también a muchos de ellos eso también los llevó a escribir. Entonces, es como un punto interesante de análisis de que leer es muy bueno, pero también a veces a uno le saca como la espinita, yo quiero hacerlo también. Y ahora, bueno, ¿cuál es el primer escrito comercial, por decirlo así, que tú dijiste, ese sí se lo voy a lanzar al mundo, quiero que el mundo lo conozca? Pues lo primero fue acuerdos de comodidad. Yo la verdad es que, o sea, lo es y al mismo tiempo no lo es porque cuando yo escribí el primer relato, pues fue una historia que se llama Monsiváis y que es lo que yo escribí es un 90% cierto, tal como pasó. O sea, lo único que cambié en el relato fue algunos diálogos, pero realmente fue un relato que yo escribí después de una noche de bar y de salir con los amigos y terminar en un lugar completamente desconocido. Yo se lo envié a un amigo, de hecho está dedicado para él, Arturo Dupont, porque él es de Costa Rica y me dijo, César, si yo hubiera vivido eso, lo hago un cuento. Entonces lo escribí, pero no tenía la intención realmente de tenerlo en un libro o de publicarlo, simplemente fue porque él me aconsejó eso. Y como digo en el libro, para que la idea deje de ser breve, pues hay que hacerle esta historia, ¿no? Entonces después de eso se presentaron otras circunstancias que llevaron a la escritura pues de todos estos relatos hasta que cuando me di cuenta ya llevaba unas 100 páginas. Entonces, al releerlo me di cuenta de que me gustaba bastante, todas estas circunstancias del día a día me habían llevado a escribir algo ya bastante complejo y con una trama bastante bien definida. Y pues fue cuando me decidí a ya tener algo hecho y decidí dar el salto a publicarlo por primera vez. Entonces sí, fue Acuerdos de Comodidad, lo primero que lancé. ¿Cómo fue el proceso de escribir acuerdos de comunidad? Pues, como te mencionaba, fue un proceso muy largo porque había que encontrarse con las historias, o las historias tenían que encontrarme a mí, no sé cómo decirlo, pero fue, fue como una catarsis, fue como
una introspección, no solo ante mí, sino ante las personas que me rodeaban y que pues pude contar sus historias. La mayoría son mías, pero muchas de ellas también son de personas muy cercanas a mí que querían contar una parte de sus vidas, algo que les pasó, que creían que merecía ser contado. Entonces fue un proceso muy bueno y también de mucho aprendizaje porque precisamente en Acuerdos de Comodidad experimento con distintos estilos narrativos. Hay relatos que están escritos en primera, en segunda y en tercera persona. Entonces me sirvió mucho en ese sentido porque aprendí todo lo que puedes hacer. O sea, ya tenía una idea clara de cómo quería escribir, no quería quedarme en un solo estilo narrativo y Acuerdos de Comodidad me dio todo esto. ¿Y cuánto tiempo te demoraste en escribir? Pues fueron prácticamente 5 años lo que tardé en escribirlo, desde el primer relato hasta que se vio publicado. Bueno, ¿y tú la autopublicaste o contrataste alguna agencia? ¿Cómo hiciste ese proceso? Envié el manuscrito a diferentes editoriales, la aceptaron algunas. Las grandes editoriales, pues a mí me decepcionó que el porcentaje era bajísimo. Y había otras editoriales que pues te pedían, sí te publicaban, pero te pedían que compraras un lote de los libros y pues era una inversión un poco alta. No me pareció justo y contraté a un editor que al final terminó siendo peor porque prácticamente se quedó con todo, pero después me dispuse a publicarla yo solo con los conocimientos que ya había adquirido. Y lo bueno de todo esto es que conocí otras personas que este editor ya con las que ya había trabajado les había hecho lo mismo y de ahí surgió pues este grupo de escritores que publicaron en la segunda versión de Acuerdos de Comodidad, donde ya se publican algunos de sus cuentos. En el poemario de Orange Nightmare igual ellos publican algo porque de algo malo salió algo bueno, ¿no? Y ahora somos este pequeño grupo de escritores que quiere ver su obra, seguimos trabajando día a día con nuevas propuestas, nuevas historias. Entonces creo que Acuerdos de Comodidad al final sigue dando mucho de sí. Sí, lo que pasa es que para los que nos están escuchando y están interesados en iniciar el universo, yo creo que lo había mencionado ya en otro episodio. Hay diferentes modalidades y uno siempre quisiera que una gran editorial pues eh, tuviera su libro, pero las grandes editoriales son empresas, van detrás solamente del dinero, no están buscando realmente impulsar la cultura, por decirlo de alguna manera. Entonces, su proceso de selección es bastante selectivo y hay ciertas cosas de que uno dice, es que yo quiero que lo lean ellos. La mayoría de los libros que uno envía a una gran editorial no los lee nadie. Simplemente ellos ven ciertas cosas, analizan ciertas cosas y si tu libro no tiene eso en las primeras 5, en la primera hoja, lo desechan y no pasa de ahí. ¿Sí? También es que es una gran cantidad de libros, entonces ellos sí diseñaron una estrategia para que eso pasara así, pero no siempre funciona, o sea, no quiere decir que los libros que ellos rechazan sean malos, simplemente que a su filtro no les interesa. Después de eso, vinieron otro tipo de editoriales a las que yo le tengo que pagar para que saquen mi libro, no las que me pagan por el libro, sino las que yo les tengo que pagar por el libro. Y están los aviones, o sea, las personas, entre comillas, un tanto con mentalidad delincuencial, que se aprovechan de la inocencia de las personas para sacar ellos el dinero y como uno no sabe nada, la primera vez que uno va no tiene ni idea, entonces ellos se aprovechan de eso. Y está la autopublicación, que ha sido una ventaja para muchas personas, porque uno mismo escribe su libro y lo publica en diferentes plataformas. Tal vez sea más difícil, pero me da el control absoluto sobre un montón de cosas y ya, pues obviamente si estoy en Amazon ellos se van a quedar con un porcentaje. Pues para los que no sabían eso y tal vez tengan más preguntas, recuerden que pueden dejarnos las preguntas, pero ahí más o menos los induccionamos para que si están interesados vean que el camino no es tan sencillo, pero tampoco es tan difícil. Bueno, después de Acuerdos, ¿qué hiciste? ¿En qué seguiste? ¿Te gustó Acuerdos y dijiste, bueno, voy a seguir con? ¿Qué siguió? Después de Acuerdos, yo desde antes de que empezara a escribir ya de manera, pues digamos, seria, yo soy muy fan del cómic, del terror, de Neil Gaiman, de
todos estos temas relacionados a la magia, a las novelas gráficas. Entonces, antes de empezar a escribir Acuerdos de Comodidad, yo ya había tenido una conversación con algunos amigos sobre, pues, crear una saga, o que sería muy bueno que existiera una saga de magia, vampiros, brujería, que planteara orígenes. Porque realmente en la literatura, hasta donde yo sé, no hay como un origen cierto del primer vampiro, de la primera vez que se hizo magia. Entonces, estas ideas quedaron ahí suspendidas, pero después de Acuerdos de Comodidad, pues igual decidí que podía contar esas historias, que es lo que resultó con Imperium. Fue lo que empecé a escribir después. Antes de Imperium obviamente salió el poemario porque pues ya había ahí hojas sueltas con todos estos poemas, y ya había estos escritores que te menciono, pues ya me habían mandado sus poemas, y fue lo que siguió después de Acuerdos de Comodidad, lo que publicamos después, pero Imperium ya llevaba mucho tiempo, digamos, preparándose. Entonces, aunque salió primero Orange Nightmare, el poemario, pues lo que seguí escribiendo de inmediato de Acuerdos de Comodidad fue Imperium. ¿Pero es una saga o cómo lo diseñaste? Mira, el propósito fue hacer una trilogía, que era Imperium 1, 2 y 3. Y la primera parte sería pues contar el nacimiento de este primer vampiro y de la magia. Abarcaría a partir del 400.000 antes de Cristo hasta el final de la era pasada. El volumen 2 abarcaría desde el inicio de nuestra era hasta el 2023, que es cuando en la historia se revela que todo esto es real, que no es un mito. Y la tercera parte pues abarcaría el final, la conclusión de esta saga. Pero durante el proceso pues ocurrió que la editora con la que estoy trabajando actualmente me dijo que había historias muy buenas, pero que no entraban dentro de lo que era, digamos, esta trilogía. Entonces nos dimos cuenta que una historia que abarca 400.000 años pues no puede caber en 3 libros, y te da para muchas posibilidades. Entonces fue cuando se nos ocurrió que podíamos hacer, digamos, libros intermedios, que es lo que pasó con Imperium Doppelganger, que si te das cuenta pues es una historia que abarca tal vez un siglo, y eso, digamos, por la superficie. O sea, estamos hablando que nos enfocamos únicamente de la brujería en la Inglaterra del siglo XVII. Entonces es una parte mínima, porque hay otras culturas del mundo en esa misma época que sufrían esta caza de brujas, o esta caza de lo desconocido, cuando apenas empezaban a descubrir ciertos elementos que hacían pensar a la gente que había algo sobrenatural o pactos con el diablo, ya sabes, todas estas cosas. Entonces, pues sí, ya no es solo la trilogía, es pues darle vida a estos personajes que quizá no tienen tanto protagonismo dentro de la saga, pero como personajes funcionan muy bien. O sea, Doppelganger fue un libro que disfruté mucho escribir, con personajes que cuesta dejar de lado personalmente, y te lo digo como escritor, pero también como lector de las historias que escribió Chris Medina, que colabora en este libro, que como lector te lo digo, yo estaba fascinado con lo que él envió para Doppelganger. Entonces, da para mucho, y claro, la idea fue siempre permitir que otros escritores, como pasa en el cómic, pues tomaran esta historia, esta mitología, y nos pudieran entregar algo una historia que ellos quisieran contar y publicarla dentro de Imperium, ¿no? O sea, creo que esa es la parte más gratificante, que da cabida a nuevas historias y nuevos autores que quieran tomar esta mitología y hacerla suya. Está muy interesante porque tu universo tiene una claridad muy concisa, la clase de cosas que te gusta contar desde Imperium. Yo creo que Acuerdos era como una especie de salida de historias que querían ser contadas, pero aquí ya hay un trabajo muy distinto. ¿Cómo haces el proceso de investigación para sentarte en esos pasados tan lejanos y darle como un aspecto histórico al asunto? De hecho, las historias, igual que pasó con Acuerdos de Comodidad, es como si llegaran solas. O sea, yo leo regularmente revistas históricas, estoy suscrito a varios newsletters de historia. Entonces
creo que mientras voy leyendo es como van llegando todas estas historias o estos posibles personajes que podrían desarrollarse en estos tiempos pasados. Doppelganger y estas historias, estos personajes nacieron sobre todo de un artículo muy interesante que yo leí sobre el gran incendio de Londres en 1666. Y pues de ahí investigué más o menos la época. Entonces, pues surge de una fecha concreta, de un evento importante, y de ahí lo voy desarrollando. Entonces, me sumergí en estos años 1600, en todo este siglo que trajo una cacería de brujas importante en Inglaterra, un descubrimiento eh, pues bastante amplio en cuanto a lo que eran los juicios. Hubo un cazador muy importante que se menciona ahí en Doppelganger. Entonces, pues es fragmentaria esta investigación. O sea, creo que van a pasar los años y voy a seguir encontrando eventos históricos que van a poder seguir para utilizarse en Imperium, y creo que eso es lo maravilloso de toda esta historia, ¿no? O sea, quedan 400.000 años por descubrir y por adaptar a Imperium. Todavía hay bastante tela para cortar. Y bueno, ¿y qué sigue ya? ¿Qué estás escribiendo ahora? Ok, de acuerdos de comodidad, mientras escribía acuerdos de comodidad y yo siempre me mantuve firme en que tenían que ser historias que partieran de algo real, pero como escritor, como lector, no puedes dejar de lado el imaginar, ¿no? El pensar en otras posibles historias. Entonces, durante este proceso de 5 años, yo tuve algunas ideas que podían funcionar dentro de la temática de acuerdos de comodidad, pero que no podía incluir en ese libro. Entonces, cuando quedó terminado, se me ocurrió escribir de acuerdos de comodidad que siguen la misma temática, pero que es pura ficción. Entonces, ya hay fecha de salida, es el año que viene, en abril. Hasta ahora hay alrededor de 100 relatos, pero claro, no todos funcionan. Hay que hacer una selección, hay que elegir los que de verdad están pulidos, están terminados. Entonces estoy trabajando en eso y, como te repito, acuerdos de Imperium, perdón, pues es algo que no se termina, algo en lo que seguimos trabajando constantemente, en lo que, pues lo que ocupa gran parte de mi tiempo. Igual estoy preparando un libro de relatos. Ya este libro se suma un escritor español, una escritora de Honduras. Se va a llamar ¿A dónde van las pelucas cuando mueren? Y pues básicamente son relatos que hablan de a dónde va eso que cargamos, que nos hace depender de ciertas circunstancias, y qué somos cuando nos libramos de eso, o qué podemos ser cuando nos libramos de ello. Y también se está preparando el segundo poemario, que se va a llamar Del vicio una virtud. Entonces, pues hay mucho material. Como te digo, la literatura da para lo imposible, y creo que lo imposible va a hacer que nos alcance el tiempo para escribir todo lo que queremos escribir. Ese va a ser el problema. Bueno, volvemos un poquito de a nivel comercial, ¿cómo te ha ido? Mira, la primera vez que publicamos Acuerdos de Comodidad fue muy bueno. Estuvimos en ventas en Amazon en noveno lugar, solo atrás de Stephen King. Entonces creo que fue muy bueno. Fue una lástima que sufriéramos esto de este supuesto editor, pero nos fue muy bien. Con Imperium va bien, cada vez hay más gente que se interesa, entonces, pues yo estoy satisfecho con eso. Claro, nos encantaría llegar a más personas, pero creo que al final es un proceso, ¿no? En el que estos libros tienen que ser descubiertos, tienen que descubrir a sus lectores, pero pues ha ido bien, y como te menciono ahora, pues ya hay otros escritores de otros países que se están sumando a este proyecto. Entonces creo que eso habla de que estamos llegando a más gente, y que más gente se quiere unir a ser parte de todo esto. ¿Qué estrategia de mercadeo y de marketing utilizas para dar a conocer las obras? ¿Cuál estás usando? Pues básicamente utilizo todas las redes sociales que puedo. Subo fragmentos del libro,
no sé, todo, TikTok, YouTube, lo que sea, creo que al final ayuda de alguna manera. Y pues apenas empezamos a colaborar con estos podcasts, con el podcast del Teorema de los Libros. Entonces, pues es un proceso que estamos descubriendo porque pues no somos expertos en esto que dices, en el marketing. Entonces lo estamos descubriendo poco a poco, también está siendo un camino amplio, pero pues que al final estamos disfrutando, ¿no? Cada autor que colabora pues también tiene su nicho, sus seguidores y pues nos ayudan con eso, o sea, hasta que no tengamos una editorial que de verdad quiera apoyar el proyecto como dices, no es que sean abusivos, pero pues ellos tienen, es un negocio al final, ¿no? Entonces, pues mientras lo estamos haciendo solos y por redes sociales, por todos los lugares donde se nos permita darle esta exposición. Bueno, ahí sí, para todos los que nos están escuchando y también para ti, hay una cosa que a veces la gente no entiende porque han llenado como de muchas ideas, este mundo de las editoriales grandes, de que te pagan por el libro, pero lo que pasa es que tienes que vender un montón de libros para poder ser redituable. Y eso funciona tanto en la gran editorial como si lo haces solo. Y cuando uno se da cuenta, o sea, cuando ya uno habla con, con, con ese medio, que a veces es muy cerrado, a veces hay escritores que están en las grandes editoriales que ganan su dinero, pero ellos no hablan del proceso porque cuando todo lo que invierte la editorial en ellos, la verdad, al final, el dinero que les queda a ellos es muy poco. Lo que pasa es que se ve que es harto porque la editorial vende muchos libros, pero a la final, digamos, los beneficios económicos por cada libro vendido son mínimos, son pequeñísimos. O sea, Amazon le paga a uno un montón de plata. Cuando uno se da cuenta, le paga un montón. Y a veces uno dice, ah, no, yo quiero la editorial porque es que la editorial me paga por el libro, pero lo que te paga es muy poco. Obviamente, la diferencia está en que el trabajo, digamos, la mayoría del trabajo lo hace la editorial. Aquí es al revés. La mayoría del trabajo lo tengo que hacer yo. E incluso a veces tengo que invertir un poco en ads, tanto en Amazon como en Facebook. Yo siempre recomiendo en un principio que hagan la inversión de las ads en Facebook, porque lo que tú decías es divertido, es económico, al principio es muy económico porque yo no necesito gastar un montón de dinero para publicitar y para llegar a la gente. Lo divertido está en que como cada vez que yo hago un post y lo publicito, entonces yo puedo cambiar la audiencia, el lugar, las características de ese buyer persona, que es lo único que uno tiene que aprender a hacer, a construir un buyer persona, o sea, mi comprador, ¿quién es el que va a comprar mis libros? Yo tengo que hacer un análisis, yo no estoy haciendo libros para niños de 12 años, entonces a mí eso no me interesa, por eso no estoy haciendo libros, mi campaña no va para papás, entre comillas, que son los que le comprarían a los niños de 12 años, ¿sí me hago entender? Entonces, yo cuando creo la campaña, tengo que pensar en quién es el que lee, quién leería mi libro, profesionales o qué tipo de personas o dónde están, dónde las voy a encontrar. Y de acuerdo a eso, fabrico la campaña en Facebook y allá van a llegar. Y es algo que tiene que ser constante y metódico. Después de un rato vas a crear tu comunidad y ya después de que crees tu comunidad, como es la gente que le gusta tus libros, entonces ahí la vas a tener siempre. El libro que saques lo vas a vender, pero no es sencillo. Ya después no vas a necesitar a la editorial porque tú vas a aprender el secretico de cómo es que se hace que se asume. Solo que hay que ser constante. Eso para ti y para todos los demás, para todos nosotros, porque es algo que yo también estoy aprendiendo a hacer ya bastante tiempo. Aunque pues yo tengo otros oficios más allá de la escritura, que son los que dan el presupuesto para poder seguir escribiendo, pero hay gente que solo se dedica a escribir. Entonces, ahí les dejo el tip. Si quieren aprender un poquito más, pues nos pueden enviar sus inquietudes para ayudarlos en ese mundo del marketing digital, para lo que son los libros y poder promocionarnos. Por eso hago el podcast, para que la gente se dé a conocer, para que la gente se muestre, para que sepamos cuál es el universo de los escritores. Y hablando del universo de los escritores, te quería preguntar, ¿tienes algún lugar donde escribes, algún ritual que fabriques para escribir? La verdad es que no, o sea, no hay un ritual
prefabricado, digamos, tampoco un espacio. Creo que es donde surja esa idea, pues escribirlo. De hecho, siempre salgo con una libretita, una pluma, porque pues hay veces que en la calle ves a alguien que te llama la atención o una situación que te llama la atención y de ahí parte una historia, una posible historia. Entonces, no, realmente un lugar específico no, puede ser en la sala, en la habitación, en la calle, donde sea. Digamos, en ese contexto de todo tu proceso de inspiración, ¿cómo te consideras tú un escritor de brújula o un escritor de proceso matemático? ¿Cómo lo llamarías tú? Pues diría que de brújula, la verdad es que, como te menciono, no sigo un proceso específico, soy muy cambiante, tanto en la manera en el que trabajo cada libro o cada historia. Como te decía, en acuerdos de comodidad, pues hay relatos que quise hacerlos en primera persona, otros en segunda, otros en tercera. Entonces creo que con el proceso de escritura es lo mismo. O sea, y ni siquiera es algo que me proponga como pensar que una historia la voy a escribir en un lugar diferente o con un proceso diferente. Simplemente, no sé, creo que es muy circunstancial y me dejo llevar por ello. Y cuando hablas de que hay que personajes que no quieres abandonar y que quieres seguir con ellos, ¿cómo ha sido ese proceso para crear a tus personajes? ¿Cómo los fabricas? ¿O ellos llegan a ti? ¿Cómo es esa vaina? Pues hay personajes que llegan, por ejemplo, Ishvan Kul, que es el primer vampiro de esta saga de Imperium. La verdad es que yo recuerdo haber tenido un sueño donde la gente gritaba este nombre. Pues era como una multitud gritando este nombre. Entonces, pues fue de esos personajes que llegaron a mí así, digamos, por un sueño. Hay otros que llegan porque otros personajes previos, pues me orillan a crearlos. Hay otros personajes con los que sí, pues tengo una influencia ya marcada que vi, no sé, un personaje que aparece en 2 páginas en un libro y que me parece que está desperdiciado y pues claro, de ahí uno empieza a imaginar su propia versión de ese personaje. Entonces es muy variada esta creación de personajes, no sé, creo que cada uno ha tenido su forma y su manera, entonces no, no hay una respuesta concreta para eso. Bueno, cuéntanos sobre tus redes sociales, dónde te pueden encontrar para chatear contigo, para conocer algo de los libros, de las historias que estás creando. ¿Dónde te pueden encontrar? En Instagram, sobre todo, es donde estoy más activo, es @adb César Ojeda y el Instagram de Imperium es @ImperiumLobby con V. Ahí es donde estoy más activo, entonces en Instagram ahí pueden encontrarnos. Y en YouTube, Imperium de Saga. Bueno, ahí está. Para los que están interesados en adentrarse en estos universos, yo creo que, digamos, hablando de los acuerdos y de Imperium, son dos, ¿cómo llamaríamos eso? Como dos universos muy distintos, ¿sí? Sí. Porque uno se trata de cosas de la vida real que las convertiste en historias y otro es como ese anhelo de, venga, ¿por qué no averiguamos de dónde vienen estos personajes, dónde son sus orígenes y por qué están acá? Y bueno, la magia, el vampiro. Y ahí ya hay dos nichos muy distintos donde pueden llegar a decir, venga, yo quiero más bien irme por acuerdos o no, yo quiero irme por Imperium y a los que el poemario, o sea, esos poemas de dónde salieron, cómo surgieron, son de historias reales, de desamores, de amores, de esperanzas. ¿Cómo lo llamarías tú? Porque no, ese no lo he leído. Pues yo creo que los poemas nacen de un periodo pues difícil de mi vida y que igual que Acuerdos de Comodidad fue una catarsis al escribirlos. Entonces pues hablan del conocerse, del dolor, igual del amor y el desamor. Es muy variado porque pues así es la vida, ¿no? De un día a otro cambia totalmente. Entonces, más creo que
son sobre todo introspectivos. Ese es el tipo de poesía que creo que define Orange Nightmare. Y hubo una buena conexión con los autores que colaboraron en este poemario porque creo que sus poemas encajan perfectamente con lo que yo ya tenía escrito. Entonces no es como que desentonen en cuanto a la temática ni al ritmo que tiene, digamos, mi parte del poemario, porque digamos que mis poemas abarcaban unas 70 páginas, entonces hay escritores que aportaron otras 10, 20, 5 páginas, pero que, como te menciono, pues quedan perfecto con lo que era la idea de Orange Nightmare. Bueno, entonces, sí, tienes un abanico muy interesante. Y pues la invitación es para que conozcan ese abanico y nos dejen sus inquietudes. Yo estoy leyendo los libros de mis invitados. Obviamente es una tarea un tanto dispendiosa porque obviamente leer, ya llevo bastantes autores acá invitados, estoy con el primero todavía. Y a medida que voy leyendo los libros, voy a ir haciendo las reseñas de los libros, voy a volver a invitar a los autores para ya hablar, pero con conocimiento de cada uno de los libros, por lo menos uno de cada uno. Aquí está difícil la cosa, porque siempre para mí, con cada uno de los autores, digo, no, ya tengo uno que es el que me llama, pero aquí está difícil. La verdad está difícil saber cuál voy a escoger para leer, porque no puedo leer a los dos porque viene otro autor Sí, después, entonces solo es uno. Y aquí voy a tener que mirar cómo escojo, si me voy por los acuerdos o me voy por Imperium, pero todavía no sé. No lo sé. Cuando lo decida, ya después te aviso ok. eh, cuál es el que comencé a leer y cuál terminé de leer al fin. Y para que hablemos de esa obra, haciendo la reseña del libro y toda la estructura y todo el cuento, porque si también después de un rato de hacer esas invitaciones, dije, leer las obras hace parte de una tarea interesante para hacer la reseña, porque a muchos de los autores que tengo aquí, hay algunos que ya llevan escribiendo bastante, pero otros son así como vos que tienen muy pocas obras al público y pues ese feedback es interesante, yo creo que es bonito. Y así como siempre me parece muy agradable que un lector, le pueda llegar a decir al autor, mira, me parece esto, esto y esto, porque eso enriquece muchísimo. Sí, Es parte también de la diversión. Entonces, César, de verdad que tienes unos universos muy divertidos, muy interesantes, muy atractivos para conocer, sobre todo por los procesos que los llevaron a nacer, ¿no? Después de todo tu universo de la música y que hayas dicho, me voy a sentar a escribir y que un libro te haya tomado 5 años, o sea, es que creo que es lo que más me atrae de los acuerdos, que te haya tomado tanto tiempo escribirlo y que sean cosas tan personales, o sea, tan reales, eso es lo que más me llama. Entonces digo, uy, no, ese como que quiero empezar por ahí. Entonces, te felicito mucho porque gracias. no es algo sencillo. Igual al principio uno se estrella muchísimo con muchas cosas y tú, pues obviamente empezaste con las editoriales, luego te hicieron ahí como tu media estafa. Desafortunadamente, eso tiene sus dos caras, ¿no? Porque si hay alguien que dice voy a aprovechar esta obra, está buena para ganarme mi plata, quiere Mm, decir que hay algo ahí que hay que claro. aprovechar, ¿no? Entonces dice uno, bueno, si vale la pena hacer eso, entonces quiere decir que hay algo ahí que vale la pena. Entonces hay que mirar siempre el vaso medio lleno. Sí, claro. Entonces, pues te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación y espero pues que les vaya muy bien. Y en la medida, si quieres, también que hablemos con tus otros colaboradores para que ellos nos comenten sus perspectivas de todo lo que son las obras en las que están colaborando, pues me parece que es fabuloso. También los invitamos porque ellos también deben tener una perspectiva muy personal de todo lo que tiene que ver con esta participación en estos proyectos. Entonces también la invitación está para ellos. No, sí, la verdad es que te agradezco mucho que me hayas invitado a hacer esto. Creo que sobre todo pues hacen falta medios para que los escritores puedan tener un lugar en el que den a conocer sus obras. Y sí, por supuesto, los escritores que colaboran conmigo, yo creo que estarían encantados. Eh, También por ahí ya estamos empezando pues a ayudarles a autopublicar a otros autores. Ya hasta ahora le publicamos a una poeta que se llama Valeria Zavala.
Entonces, pues sí, sería muy interesante si les brindas tu espacio, encantados, por supuesto. Claro que sí, a todos los que estén en este universo de la creación de historias claro, la poesía es un universo, yo siempre lo separo un poco, pero también aquí Guiones, Libretos e Historias está abierto para los poetas, porque el arte de expresarse a través de las letras es lo que hablamos aquí, ¿sí? De eso que hay dentro de nosotros que nos impulsa a transcribirlo en letras y que los otros lo puedan leer para compartir eso, es importante. A mí me parece bonito, me parece importante. Yo también soy guionista, entonces también por eso lo de los guiones, porque a través de la escritura llegas a las imágenes, pero también escribo libros, entonces a través de eso crear las imágenes ya en las cabezas de tus lectores. Entonces, claro que están invitados. Seguimos en contacto y será un placer tenerlos a ellos acá. Así como ha sido un placer tenerte a ti aquí. Una cosa, ya digamos para finalizar, si tú tuvieras ahorita a esta audiencia y le dijeras, ¿por qué libro comienzo? ¿Cuál sería tu recomendado? Oh, eso es igual de difícil, ¿eh? Porque creo que quiero Acuerdos de Comodidad le tengo un gran cariño porque fue liberador, como mencionaba. O sea, escribirlo fue, pues, bastante complejo, pero creo que Imperium ha sido el escribir eso que no encontré en ningún lado. O sea, eso que no pude leer, lo estoy escribiendo. Entonces, pues es muy difícil, pero por muy poco y porque creo que Imperium es algo nuevo y algo que no está sujeto a los clichés literarios del terror ni la magia, pues diría que Imperium, que es una buena manera de empezar. Igual, yo creo que si ¿están en Amazon los dos? Sí, están en Amazon ambos. Okay. Entonces ahí siempre le dejan a uno leer un poquitico, una previa de cada uno de los libros. Entonces, si tienen alguna duda, van, leen el pedazo y dicen, este me engancho más o aquel. Porque yo sí estoy seguro que cada uno de esos libros tiene una audiencia específica. Sí, No creo que al que le guste Imperium sea 100% seguro que le vaya a gustar Los Acuerdos, porque son dos universos muy distintos. Entonces, vayan y miren cuál de esos universos les atrae más. Y si los han comenzado a leer, déjennos sus reseñas. Siempre es importante que cuando lean un libro, dejen una reseña en Amazon. Es muy importante que lo hagan. Dejen su reseña en Amazon porque eso les sirve al autor. Si el libro les gustó, entonces digan por qué les gustó. Si el libro no les gustó, también digan por qué no les gustó. No solo digan, no, que ese libro no me gustó. No, explique por qué no le gustó. Porque eso también le ayuda al autor a comprender el tipo de lector que sí le gustan sus libros. Entonces es importante que nosotros como lectores seamos responsables en ese sentido. Si no todo nos va a gustar y a veces compramos un libro y dicen, no me gustó. Entonces, pero dime por qué no te gustó y si me lo puedes decir en la plataforma donde yo lo puedo leer como autor, pues muchísimo mejor. Así que ahí les quedó la tarea, yo la voy a hacer y después les voy a decir, yo leeré los dos, algún día leeré los dos, por ahora voy a leer uno, pero después leeré los dos y ahí vamos adentrándonos para ayudarles a ustedes también como lectores a encontrar esos libros que sabemos que les van a gustar muchísimo. Y les agradecemos, así como a César su asistencia, les agradecemos a todos ustedes haber estado con nosotros en este episodio de Guiones, Libretos e Historias. Hasta el próximo capítulo. Esto es Guiones, Libretos e Historias. En este espacio exploraremos el fascinante mundo de la escritura, los guiones y las narrativas cautivadoras. Desentrañaremos los secretos detrás de tus historias favoritas. Descubriremos cómo crear tramas inolvidables. Además tendremos invitados especiales que compartirán sus experiencias en el mundo de la escritura. Guiones, Libretos e Historias con Wilson Sarria.